Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de Málaga, al magazín de PTV, que hoy vamos a comenzar con nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación. Un apartado, una sección que tenemos, como digo, una vez al mes en el programa y que nos viene siempre de la mano de nuestro buen amigo y colaborador del programa, José Antonio Mañas, comisario del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre. Bueno, José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego y todos los espectadores. Hoy tenemos, como siempre, atrezado por el propio José Antonio Maña nuestro plató. La cosa va de dulce, ahora os explicaremos, pero también tenemos un invitado especial y es que vamos a hablar esta semana, este mes de febrero, vamos a hablar de la figura del inspector de educación. Para ello, invitamos esta tarde a Javier Madrid. Javier, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, enseguida hablaremos de esa labor que desempeña la figura del inspector de educación, pero decía yo que vamos a comenzar hablando de dulces, José Antonio. Sí. La merienda escolar. Bueno, el desayuno. Merienda, desayuno el desayuno durante siempre en nuestra etapa infantil, escolar, siempre hemos tenido que desayunar. Entonces, hoy vamos a dedicar un rato a hablar de qué es lo que desayunaban, lo que desayunábamos y desayunan hoy día nuestros chicos y chicas. La evolución, digamos, del desayuno escolar. Efectivamente, un poco recordar aquellas cosas, ¿no? Bueno, decir que ha ido cambiando, se ha ido modificando en las últimas décadas, ¿no? Sí, que es verdad que hace años se desayunaba de una manera y años más tarde de otra, normalmente en el recreo, ¿no? El recreo, sí. Lo más antiguo que yo recuerdo era los bocadillos. Yo ibas a clase, al colegio con tu bocadillo. Y normalmente era de algunas de las cosas que pues tenemos por aquí hoy, que hemos traído unos blisters, hemos traído un bollo de pan, que era lo que habitualmente teníamos, y después pues normalmente teníamos o salchichón pamplonica, o mortadela de aceituna, que era lo común, o chorizo de cantimpalo, que era lo característico. Bueno, esas eran, digamos, las alternativas más sanas. Más sanas, sí. Porque luego también la repostería industrial y todo eso... Sí, pero eso fue más tarde. Más tarde. Yo recuerdo que solo en algunos días muy especiales mi padre, que me acompañaba al colegio, me hacía un regalo muy especial. Y hemos traído hoy aquí una que es el dulce por excelencia de mi infancia, que era una torta loca. La torta loca malagueña, sí, que clásico y que no ha perdido vigencia. No, me he traído una que hemos comprado y que al final no las comeremos. Ese era mi dulce. Es verdad que posteriormente vinieron toda una serie, que aquí tenemos bastante recorrido, de pastelitos, de dulces, para sustituir a esos bocadillos o para complementarlos. Bueno, y esos dulces tenían sus propios anuncios en televisión, anuncios que también fueron evolucionando con el paso de los años. Tenemos imágenes muy antiguas de los primeros anuncios, por ejemplo, de bollicao, de donuts, incluso también de los Boni, ¿no? Que los tengo por aquí. Los tengo por aquí, sí. Mira, fíjate, anuncio en blanco y negro de donuts. Sí, esto es historia ya de la televisión. Esto es historia de la televisión. Este era el anuncio de andá los donuts, ¿no? Andá los donuts. Y después se llamaba el donut y después decía andá la cartera. Sí, ese. Bueno, el Boni y el tigretón también. Sí, bueno, aquí lo tenemos. Todo esto se sigue vendiendo. Tenemos el Boni, que viene en paquetes de 3 unidades, que ahora después si quieres los abrimos. Ya hemos dicho que esto lo vamos a consumir todo aquí hoy en el programa. Hoy merendola. Merendola con todos los compañeros de Antonio Maña y Historia de la Educación. Hoy también tenemos la pantera rosa y el tigretón. Lo que pasa es que el tigretón estaba agotado. Pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Y por supuesto, también teníamos los fosquitos, que yo creo que también tenemos un anuncio de fosquitos, que ahí tienes uno abierto. Sí. Y uno muy clásico, que era el bollicao. El bollicao. El bollicao, que se sigue vendiendo. Y ahora, abre la bolsa, enséñala y mira, es verdad que bollicao creo que además que cambió de empresa, me parece, ¿verdad? Lo hacía antes una empresa, ahora lo hace otra. Sí. Y, hombre, yo recuerdo los bollicaos cuando eran más grandes. Eran más grandes, ahora es un tamaño un poquito, yo no sé si es para reducir el nivel de azúcar en la dieta de los niños, pero antes era un tamaño más grandecito. Mira, aquí estamos viendo, son pequeños. Antes vosotros también, compañeros de realización, ¿verdad? Lo recordáis, ¿verdad? Más grande. Y yo sí que creo que no soy el único que, lo voy a abrir ya, ¿no? Aquí estamos. Y creo que no soy el único que recuerda ese bollicao bombón.
Bombón. Que era delicioso y que estaba sí, tanto dentro con la crema de cacao como por fuera cubierto. Eso era del papel dorado y era maravilloso. Sí. Eso dejó de hacerse. Sí. También tenemos otra cosa que son las tortas de aceite. Yo me he traído aquí las famosas tortas de Inés Rosales, que también son las crujientes tortas de Inés Rosales, muy conocidas. De hojaldre, ¿no? Sí, que son así como muy crujientes. Y después una cosa que yo sé que te gusta, las mejores, que son las tortas de algarrobo. También estaban otras dos cosas que no he traído porque ya me parecía excesivo, son las tortas ramo y la pasta flora. A mí me gustaba mucho la pasta flora, que estaba rellena de cabello de ángel, ¿no? Pero de todas formas mi dulce preferido es la torta loca. Decir ahora que Javier, que visita todos los centros educativos, esto del desayuno, ¿verdad, Javier? Ha cambiado. Ha cambiado, afortunadamente, en los últimos tiempos, porque si bien, como decía Juan Antonio, en los orígenes, hace muchos años, pues la gente comía un bollo de pan y tal, con el principio del desarrollismo en nuestro país, los años 70, 80 y la industrialización, pues hubo cantidad de bollería industrial, que es lo que estamos viendo y llamamos bollería industrial, que por otra parte, si bien es un complemento alimenticio, tiene una saturación de azúcares que todos sabemos que hoy día pues no es como muy conveniente. Afortunadamente, desde la escuela, desde los centros educativos, desde hace muchos años, estamos trabajando por una alimentación equilibrada, sana, porque no solamente enseñamos matemáticas, sino tenemos que enseñar también hasta alimentarse. Claro, hábitos de vida saludables. Claro, ¿no? Y ahora los patios de los centros han cambiado, sobre todo cuando son más pequeños, y ahora en vez de bolsas y bollería industrial, afortunadamente, los niños llevan un pequeño tupper con fruta que le preparan en su casa. Los que somos maestros de hace más de los años 80 promovíamos un día de fruta para llevarlo, y todo esto ha ido calando, y sobre todo desde los infantiles y los primeros cursos de educación primaria llevan su tupper con fruta, que creo que es también más adecuado. Bueno, pero a mí me sigue gustando un poquito la bollería industrial. Al final tiene algo que engancha, pero es verdad que lo suyo sería ir priorizando en esa fruta, ese bocadillo. Claro, el azúcar, y además hay que ver los estudios infantiles, hablan de la obesidad infantil y un indicio, bueno, pues a ser diabético en el futuro, pero bueno, no, sin alarmar. Pero bueno, no está mal, siempre que no se exagere. A nuestra salud el fosquito ahora. Fosquito, voy a pegar solo un bocado porque es lo que seguía hablando. Ah, bueno, pues fíjate, yo me he tomado el bollicao entero, como es pequeñito. Está buenísimo. Y fíjate... es verdad que tenía ya recortable, ¿no? Cromo. Los cromos que venían con los fosquitos o con los de los pastelitos de Bimbo. Sí. Por ejemplo, el libro de la adivinanza o este de G-Joe. Claro, eran, digamos, en este caso, pues con el dulce de fosquito te regalaban unas estampitas de los G-Joe. De los G-Joe o el libro de la adivinanza, que había varios. He metido el número 2. En las imágenes que estaban poniendo los compañeros, ahí estaba ese mítico envoltorio del bollicao bombón, que se ha dejado de fabricar. Ajá. Y los embutidos, ¿no? Y los embutidos también, la mortadela mina, el pamplonica. El chorizo pamplonica, sí. Bueno, esto es historia. Claro, iba a decir yo que estamos hablando del desayuno, pero que cuando la jornada era partida, no era jornada continua, también había merienda. De hecho, nosotros, como no hemos hecho desayuno juntos, ahora vamos a merendar, dentro de un rato. Ahora vamos a merendar. Mira, pues yo estoy viendo ahí ese envoltorio y digo, ¿qué me gustaría que volviese? Mira, y entonces lo hacía Pan Rico. Pan Rico, sí. Y ahora lo hace, pues, Bimbo. Bimbo. El bollicao ahora lo hace Bimbo ante Pan Rico. ¿Dónde quedó ese maravilloso bollicao bombón? De todas formas, a mí de todo, las tortas de algarrobo, las tortas ramos, las tortas de aceite, las recetas esas malagueñas, basadas en la repostería un poco morisca, árabe, a mí es lo que más me tira. Yo, mientras que habla Javier ahora de la inspección, me voy a seguir comiendo el... Pues nada, vamos a hablar con Javier Madrid, nuestro invitado especial de este mes de febrero de Historia de la Educación. Él es docente desde hace más de 45 años, ¿no? 47 años. 47 años ya. Estudió para lo que es Magisterio Infantil, EGB, en la Universidad en Madrid, también licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga y desde el año 2008 inspector de Educación aquí en la provincia de Málaga. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero, ¿qué te llamó a ti la atención de la labor de un inspector de educación? ¿Por qué dejaste la docencia en activo, en el aula con los escolares,
y te decantaste por ese ramo? ¿Y qué papel cumple también un inspector de educación? Pues mira, a mí me llamó que había toda mi vida, mi trabajo ha sido un trabajo bastante vocacional, Sí. empecé he trabajado en todos los niveles educativos y a lo largo de mi carrera profesional pues he ido escalando, he pasado por todos los niveles educativos, por todas las enseñanzas y me parecía conveniente pues acabar también en la gestión del sistema educativo, que es una forma también de mejorar el sistema y ayudar a que funcione mejor, ¿no? Alguien que además ha pasado por todos los niveles, ¿no? Como ha sido mi caso. ¿Qué funciones cumple actualmente en el sistema educativo un inspector? Pues fíjate, aunque tenemos una imagen un poco estereotipada, ¿no? como en las películas hoy, que viene el inspector y demás, pues tenemos tres misiones fundamentales, ¿no? Por una, la supervisión del funcionamiento de los centros educativos, que es normal. La evaluación pues, de los profesores que han accedido al sistema, de los propios directores, y una que también es muy importante y que no nos asocian con esa función, que es la de asesoramiento y mediación en las comunidades educativas. Nosotros facilitamos información a la administración educativa, facilitamos información al sistema educativo, a las familias, a los profesores y profesoras, mediamos en conflictos fundamentalmente, ¿no? Que es una tarea de las más bonitas. Mira, una labor desde luego importante y bonita, como dice nuestro invitado. Ha cambiado mucho porque todos tenemos en la mente, y yo he escuchado historias de personas mayores, de un poco el miedo que se le tenía al alumnado a la llegada del inspector, porque te hacía una serie de preguntas, sobre todo en la época franquista, te hacían una serie de preguntas sobre política, los Reyes Católicos, y bueno, era un momento también de evaluación del profesor, de la profesora, de la maestra. Entonces hay películas donde se refleja esa visita con mucha historia, ¿no? Podemos mencionar una de ellas que además está protagonizada por una malagueña, por Pepa Flores, Marisol, Los días del pasado. Los días del pasado, efectivamente. Hay una escena en esa película que yo la recuerdo con mucho cariño, que es cuando el inspector llega a visitarla a esa escuela rural en el norte de España. Ella se traslada en esa película al norte de España, siguiendo a su novio, su pareja. Sí. Y es una escena donde se ve un poco el trabajo que se hacía. Oye, pues vamos a recuperar esa escena. Los días del pasado, película donde Pepa Flores pues es una maestra y recibe la visita de un inspector de educación de aquella época. Soy inspector de esta zona desde hace años. Hala, muchachos, salid. Hoy tenéis vacaciones hasta la tarde. No va a preguntarles nada. No, me bastó ver el interés que ponían y su manera de contarles. Hola, salid. Además, hoy no vengo en viaje de inspección. Compro aquí huevos y mantequilla y me acerco cada vez que puedo. ¿Qué? ¿Se han cuadrado ya? ¿Encuadrarme? Sí, es como darse a conocer en la delegación comarcal. Eso le traerá una inspectora de Falange. ¿Hay que hacerlo? Bueno, tiene alguna ventaja y la inspección es fácil. Basta que les enseñe a los chicos algo sobre los Reyes Católicos. Es lo único que preguntan. Me faltan un cuaderno, tiza, tinta. Ah, y leña. Bien, yo le ayudaré a conseguir lo que pueda, pero no pida demasiado. Mire, aunque no he venido a eso, voy a echar un vistazo. Así me ahorro un viaje. Deme las listas y los ejercicios. Muy bien. Eso. Fíjate qué época, ¿no? Marisol, Pepa Flores de profesora y Manuel Alexander, el actor que encarnó el papel de inspector. Bueno, ha evolucionado mucho la figura del inspector y ahora pues tiene un enfoque muy distinto, muy diferente, ¿no? Porque la inspección lleva organizada en nuestro país desde hace 175 años, ¿no? Lógicamente ha pasado desde la época de Fernando VII hasta nuestros días, te puedes imaginar, y por toda nuestra historia reciente, ¿no? Lo fundamental que esa imagen típica que se nos ha quedado
como un flash, era que el inspector va y pide una lista y le pregunta a los niños quiénes eran los Reyes Católicos. Ahora, en ese proceso de supervisión, pues no solamente vemos de forma global el funcionamiento de los centros, sino que además somos también transmisores de buenas experiencias educativas que hay en la red de centros de la demarcación donde estamos trabajando. Es decir, que trasladamos asesoramiento, trasladamos buenas prácticas también, mediamos en ese tipo de conflictos, ¿no? Y todo es mucho más complejo y los saberes son mucho más complejos que responder a una pregunta de historia o a una fecha, todo es más complejo. Y en estos momentos, ¿cómo se accede al cuerpo de inspector de educación? Pues mira, ¿qué requisito hay que cumplir? Para ser inspector o inspectora de educación, primero hay que tener unos estudios superiores, hay que ser licenciado, ingeniero, arquitecto o graduado correspondiente, tener estudios superiores y luego tener como mínimo una experiencia docente, haber estado en el aula, por así decirlo, como mínimo 8 años, es lo mínimo, ¿no? Y a partir de ahí, pues presentarse a un concurso oposición, bueno, que es durísimo, con varias fases, y bueno, y se llega a trabajar pues en lo que yo estoy trabajando, ¿no? Muy bien. Bueno, pues te invitamos a que te quedes con nosotros un poquito más, porque ahora vamos a ir a la parte más científica de nuestro espacio, ¿verdad, José Antonio? Y vamos a hablar de la copa de Pitágoras. Sí, bueno, esto es un invento de Pitágoras de Samos, ahora después si acaso hablaremos algunos detalles de él, que consiste en un recipiente, en este caso tenemos 2 ejemplares aquí, que utilizó allá por el año 530 a.C., y lo inventó porque unos obreros que estaban trabajando en abastecimiento de agua de la isla de Samos, pues parece que tenían un cierto interés en beber un poco más de la cuenta. Entonces inventó esta copa, que se llama copa de la justicia, copa del codicioso, también se llama copa de Tántalo, ya veremos por qué, y que consiste en un recipiente que lleva un émbolo en el centro, que cuando lo llenas de un líquido, normalmente en aquella época era vino, y sobrepasa un determinado umbral, se vacía entero. O sea que si se echaba más vino de lo necesario, de lo conveniente, se vaciaba. Hemos traído 2, una que viene directamente desde Grecia, que está allí, esta de aquí, que ahora vamos a probar, y otra que la hemos comprado en Alemania, que es la del medio, la del centro, sí que vamos a verla, las 2 en cristal. Vamos a describirla un poquito, vamos a hacerlo con esta de vidrio, que se ve un poquito mejor, aunque después las probemos las 2. Esto lo que tiene es un émbolo aquí arriba, un cilindro, y lleva un orificio aquí en uno de los laterales de ese pivote, ¿no? Entonces, por el principio de comunicación de vasos de Pascal, se va llenando todo. Entonces, cuando se sobrepasa un determinado umbral en el recipiente, por la presión hidrostática, se vacía por completo. Entonces, bueno, era un... ¿Se vacía por la base? Por la base, por un orificio que está justo aquí, un orificio que está justo aquí, y se vacía completo. Digamos que el mecanismo es el mismo que tiene sifón. Esta copa de Pitágoras, que viene de Grecia, sí, sí. De cerámica, en este caso. De cerámica, es una réplica de las que existían. Pero el funcionamiento es el mismo. Es el mismo. Vale, entonces, aquí también tiene este émbolo, ¿verdad? Igual, si quieres vamos a enseñarla. Yo creo que sí que se puede apreciar. Se puede apreciar aquí el émbolo, en medio, lo dejáis el cilindro, un momentito. y abajo aquí un orificio en el lateral. Vuélcalo otra vez para que se vea. Sí, vamos ahí veis en medio el émbolo, también de cerámica, pintado de negro. Sí, es totalmente de cerámica con la diosa Atenea. Y por abajo el orificio. Y por abajo tiene el orificio donde se va a vaciar. Entonces, si quiere, podemos proceder a probarlo. Vamos a probarlo. Entonces, tenemos un recipiente con agua coloreada. Entonces, es difícil de ver, pero si yo empiezo a llenar, tú eres testigo, sí, y empiezo a llenarlo hasta un determinado umbral, no pasa nada, ¿ves? Lo puedo parar y está lleno. Sí. Pero si yo le paso el umbral ese, el límite, se va a empezar a vaciar. Se está vaciando por la parte de abajo. Oye, pero al final que se vacia completamente. Se vacía completamente, sí. Completamente. Y esto era para regular, para que no hubiera demasiado exceso, ¿no? El nivel de líquido que bebía los obreros de aquel abastecimiento de agua, ¿no? Vale. Voy a ponerlo aquí, aunque... Sí. Vamos a repetirlo con este de cristal, que se ve un poquito mejor. Y entonces, pues, vamos a llenar la copa,
copa de Pitágoras. Entonces, si la llenamos hasta un determinado nivel, fijaros que era generoso Pitágoras en las obras, podía llenar bastante, ¿no? Hombre, daba cuartelillo. Daba cuartelillo. Lo que pasa es que si ya te excedía, si pues te claro, excedía, ¿ves? Si ya entraba el mecanismo sigo en llenando un acción. poquito más de la cuenta, ¿ves? Sigo llenando, Y cuando decía, sobrepasa el nivel, ala, por avaricioso, por agonía. para agonía, empieza a vaciarse completamente. Está saliendo el líquido por abajo, por la base, Sí. y se va a vaciar completamente. Fíjate. Podemos esperar que se vacíe completo. Hemos puesto aquí un recipiente para no llenar de agua todo el plató. Oye, pues qué curioso. ¿Y esto se estuvo empleando durante mucho tiempo? Claro, sí, este mecanismo, bueno, queda un poquito porque Sí. ya los vasos comunicantes, por el principio de Pascal, ya no hacen efecto, pero vaya, se puede vaciar así. Esto lo utilizó posteriormente Herón de Alejandría para sus máquinas hidráulicas, Sí. y se utilizó durante bastante tiempo en Grecia. Se llama también la copa de Tántalo. Tántalo es un personaje de la mitología griega que estaba prohibido que bebiera agua, o sea, que tenía que morir de sed y de hambre. De hecho, estaba rodeado de agua y no podía beber. Sería un poco, por eso se le llama también copa de Tántalo. Y está en todos los museos de instrumentación científica de los institutos históricos de España, de Andalucía. Suelen tener un ejemplar de esta copa. Hemos visto, también estamos viendo unas ilustraciones que explican el funcionamiento, que antes lo hemos visto aquí, nos Sí. lo ha explicado muy bien. Y aquí tendríamos, bueno, ahí vemos a Pitágoras, ¿no? Sí, Pitágoras, vamos a hacer alguna reseña de Pitágoras, Sí. lo tengo aquí apuntado. Pitágoras fue filósofo y polímata. Polímata es una persona que sabe de todo, Sí. para que lo recordemos, ¿no? Nació en el año 570 a.C. en la isla de Samos y murió en el 490 a.C. en Metapunto. Vivió en Grecia, fue un personaje que influyó mucho en Platón y en Aristóteles y que creó la escuela pitagórica, una escuela que no solo era una especie de mezcla entre religión, filosofía, arte, medicina, astronomía. Hizo numerosos descubrimientos, sobre todo a nivel de matemáticos. Él pensaba que los números son la base del conocimiento. Y hizo cosas tan importantes en la historia de las matemáticas como el teorema de Pitágoras, los 5 sólidos regulares, la teoría de proporciones, la esfericidad de la Tierra, descubrió las estrellas de la mañana y de la tarde, es decir, Venus. También que el globo terrestre estaba dividido en 5 zonas climáticas y creó el germen de muchas ideas científicas, ¿no? No se conserva ningún escrito original de él. Y después, en la Edad Media, influyó en gente como Copérnico, Kepler o Isaac Newton. Y, visitó a Tales de Mileto, un matemático importantísimo, y también fue alumno de Anaximandro, que también aprendió muchísimos temas relacionados con las matemáticas de él. Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio por este mes de febrero de Historia de la Educación. Terminamos con la copa de Pitágoras y con Pitágoras. Agradecemos a Javier Madrid, a nuestro inspector de educación invitado este mes, que nos haya acompañado durante estos minutos de televisión. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Y oye, no hemos sido muy buenos anfitriones porque yo me he tomado un bollicao, tú te has tomado un poquito ahí del fosquito, pero nuestro invitado no hemos dado nada de merendar. Bueno, pues ahora que elijas. No, ya lo que te dije al principio, todo esto es para que entre los compañeros y compañeras del equipo le demos buena cuenta. Pues nada, o sea que ahora durante la publi. Durante la publi tú ya te quedas aquí dentro, sí. Yo me voy ahí a control y ahí nos ponemos ya a merendar. Y con Javier también, que con Javier, claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, nos vemos ya en el mes de marzo y como siempre recomendamos la visita al Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre, en la calle Ermita, y que además, siempre lo decimos, tiene muchísimas cosas que mostrar. Es un viaje a la educación, a la evolución de la educación estos últimos años y un viaje sobre todo emocional, de sentimiento, que va a gustar tanto a pequeños como a grandes. Nos vemos en marzo. Muy bien, cuando vosotros queráis. Gracias, en marzo, Diego. En marzo, no en marzo, bueno, nos veremos.